hace algunos días le dábamos cuenta de cambios en las leyes de nuestro país, en trabajos del Senado para que, por ejemplo, no prescribieran los delitos sexuales contra los menores de edad. Es un tema complicado que tiene muchísimas vertientes. Una de ellas, y de la que lamentablemente en Baja California no somos ajenos, es el del combate a la pornografía infantil, uno sin duda de los peores crímenes contra la niñez y la adolescencia de nuestro querido México. Y para platicar de esos avances y cómo están analizando específicamente todo esto del combate a este tipo de acciones como la pornografía infantil, le agradezco enormemente que nos tome la llamada la senadora del PAN, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia, Josefina Vázquez Mota. Senadora, qué gusto saludarla. Muy buenos días. David, qué gusto. Muy buenos días y saludos a todos nuestros amigos pues en este estado tan importante y de gente tan trabajadora aquí en nuestro país. Gracias, senadora. Pues es un tema, como decía, difícil, complicado, pero que se tiene que acotar y combatir. ¿Qué están haciendo, senadora, en lo que a su responsabilidad confiere justamente para estas situaciones? Bueno, David, primero quiero dirigir este mensaje a todas y todos nuestros radioescuchas, visibilizar que somos de manera muy trágica el segundo país del mundo en turismo sexual infantil. Solo estamos por debajo de Tailandia. Ocupamos uno de los primeros lugares también de turismo sexual de bebés del planeta. Y cada año entran a nuestro país por las fronteras, aeropuertos, transporte, pues al menos 600,000 pederastas que encuentran en nuestro país un paraíso a su impunidad y también a sus crímenes. Por supuesto que cuando estoy visibilizando esta realidad, pues estoy hablando de la vida de miles de niñas y niños en nuestro país, y si a estos crímenes sumamos el de la violencia, y particularmente las diferentes clases de violencia, entre las cuales está, como bien señalaba usted, David, la pornografía infantil, la violencia sexual, otro tipo de delitos que destruyen la vida de niñas y niños y muchas veces no logran recuperar esta vida. Hay quienes logran denunciar estos actos muchos años después, 10, 20, 30, 40 años después, y cuando lo logran hacer, solamente 1 de cada 10 va a encontrar justicia, y pues la respuesta tradicional hasta hace muy pocos días era, pues lo lamentamos, ya prescribió, es decir, ya no podemos impartir justicia porque ya ese delito, pues simple y sencillamente ya prescribió. Lo que se logró, y es algo que tenemos que saber toda la sociedad mexicana, es que por vez primera en la historia de nuestro país se logró cambiar justo el Código Penal Federal a nivel federal, es decir, en todo el país se aplica esto que estoy señalando, y no importa los años que tarde una víctima en denunciar cualquier delito de orden sexual, debe encontrar justicia. Ya la respuesta no va a ser, lo sentimos, esto prescribió, no, la respuesta va a ser quién es esa persona que destruyó tu vida, que destruyó tu cuerpo, que destruyó tu alma, cuando debió haberte cuidado, protegido, garantizándote el derecho a una vida sin violencia. Es un derecho, estamos hablando de derechos, de las niñas y niños como sujetos de derechos, y deberá impartirse la justicia y todo el peso de la ley. Esto evidentemente va a ayudar a romper silencios, va a ayudar sobre todo a combatir la impunidad, porque, David, es muy importante recordar esta mañana que un agresor sexual agrede al menos 60 veces en su vida. O sea, por eso es que vemos estos casos terribles donde los cambian de sede, pero pues las agresiones y la destrucción de las vidas continúa. Y justamente hablando de la pornografía infantil, vale la pena que hagamos un alto en el camino. Yo les voy a pedir que no le cambien. Ya sé que estamos tratando un tema muy duro, pero es duro porque es real. Y todas y todos tenemos que ver. Somos también el primer lugar del mundo en difusión de pornografía infantil a nivel mundial. Y esta pornografía, el consumo y la producción de pornografía, David, creció brutalmente en la pandemia. Por varias razones. Primero, porque, bueno, pues había este confinamiento. En segundo lugar, de manera pues tristísima, ¿verdad? Y totalmente inaceptable, es justamente en los espacios donde viven las niñas y los niños, sobre todo en las casas, donde se dan los mayores abusos, donde se graban estas escenas, donde hoy en las redes sociales pues también tienen una vertiente muy positiva, pero otra que lastima y que hace mucho daño.
Y quiero decir que gran parte hoy de los contenidos de pornografía infantil pues son producidos por las mismas niñas y niños adolescentes que de manera inocente suben sus fotos, son engañados, y pues cuando se dan cuenta, pues resulta que ya están en las manos de estos pederastas cibernéticos. Quiero dar un testimonio, David, que acabo de escuchar en el Senado. Para mí fue muy impactante, pero quiero contarlo aquí en estos micrófonos, porque eso habla en carne y hueso de lo que provoca la pornografía infantil. Estuvo con nosotros en el Senado y lo comparto porque lo dijo delante de las cámaras del canal del Congreso el doctor Rodrigo Moreno, a quien yo le agradezco su valentía para compartir su historia de vida. El doctor Rodrigo Moreno pues es secretario general y cofundador de una fundación llamada México Vivo, y es participante de la Federación Mexicana de Educación Sexual y de Sexología. Él contaba que tiene una madre muy amorosa que siempre lo ha cuidado, pero su abuelo materno consumía pornografía infantil. Era un gran consumidor de pornografía, bueno, de todo tipo, de pornografía, de videos, de pornografía. Siendo el niño, con su hermanito, él tenía 6 años, su hermanito 4 años, en aquella época, David, recordarás, estaban las videocaseteras. Sí. Y entonces ven esa videocasetera, ven esos videos, esos cassettes, meten uno, y pues era un video de pornografía. A un niño de 6 años, él tenía 6 años entonces, y me destruyó la vida para siempre. Las escenas que yo vi en esa videocasetera en casa de él, mi abuelo materno, fueron escenas de las que tardé 30 años en reponerme, en poder resolver en mi propia vida. Él me hizo una persona pues con más de 1000 relaciones antes de los 20 años en materia de sexualidad, más de 1000, enferma en mi cuerpo, en mi alma, en mi mente, y gran parte de mi vida, es un hombre que tendrá menos de 50 años, decía, gran parte de mi vida la tuve que dedicar al lugar de sanarme. Primero, a ser un enfermo, porque la pornografía me enfermó, alteró todas mis relaciones humanas, me llevó a un mundo totalmente equivocado, donde el amor dejó de existir, el respeto, donde yo creí que ese era el camino, y él planteaba esto, y decía, esto es lo que provoca el consumo de la pornografía, provoca seres humanos que se destruyen, que se pueden llegar a suicidar, y con enorme preocupación nos compartía que hoy un gran número de niñas, niños y adolescentes ven esta pornografía como si fuera su educación en la sexualidad. Y esto debe ser una alerta a nosotros los adultos, no importa, como padres, maestras, maestros, en fin, de que tenemos que tomar cartas en el asunto y que ser consumidores de pornografía es totalmente destructivo, aparte que es un delito, y un delito muy grave, que producirla es un crimen, realmente, y que la destrucción es múltiple. El testimonio del doctor Rodrigo Moreno, a mí en lo personal, como estoy segura, quienes lo estamos escuchando ahorita, nos sacude profundamente, porque esa es la historia real, y eso es lo que está provocando. Entonces, yo quiero aprovechar este espacio, David, primero para agradecer que en tu programa le den importancia a la vida de las niñas y los niños. La verdad es que se les ha quitado casi todo. Las estancias infantiles, las escuelas de tiempo completo, han sido los grandes olvidados en el mundo de hoy, y tenemos que volver a ellos, porque si se destruyen, se siguen destruyendo sus vidas, las nuestras también se están destruyendo. Y parte de esta destrucción tiene que ver con lo que las niñas y los niños consumen. Entonces, decirles a las mamás y a los papás que los dispositivos hoy electrónicos tienen ventajas, pero no sustituyen el amor, no sustituyen la educación, no sustituyen la comunicación, no responden las preguntas que niñas y niños necesitan, y que es una tarea de todas y todos responder por sus vidas, por sus derechos y por su interés superior. Y, senadora, en todo esto que nos acaba de narrar, también decía, lamentablemente en las zonas fronterizas como esta, pues no somos ajenos. De hecho, pues nos coloca en una vulnerabilidad y en una situación todavía más grave. Y en ese sentido, ¿cuál es la propuesta desde el punto de vista legislativo en un contexto que me imagino que es sumamente complicado, justamente por lo que nos decía del tema de la tecnología, el internet, la dark web, las redes sociales, que es donde comienzan los engaños y creo que esa es la palabra. Todo comienza con un gran engaño a estos menores.
Creo que aquí el primer paso, David, es que nosotros como adultos nos hagamos cargo de primero entender que nosotros venimos de un mundo diferente. Nosotros venimos de un mundo del CD, luego pasamos al fax, luego al hiper, hasta que llegamos aquí. Si a nosotros, ahora recientemente en Aguascalientes daba una plática y decía, si a nosotros como adultos nos sacan de un chat, a lo mejor hasta alivio sentimos y decimos, qué bueno, ¿no? Ya estoy en demasiado, ya qué bueno que me dieron de baja en un chat. Y ahí yo le preguntaba a Luis Ángel, de 15 años, para ti, ¿qué significa que te saquen de un chat, que te bloqueen de un chat? Y su respuesta textual de Luis Ángel, y lo repito porque me dio permiso de repetir sus palabras, fueron, me bloquean de la vida. A mí si me sacan del chat de mis amigos, de mi fútbol, a mí me bloquean de la vida y para mí es la muerte. Entonces, niñas y niños son nativos de las redes sociales, ellos han nacido aquí. Y los adultos, pues es la primera vez en la historia de la humanidad que convivimos con estos dispositivos, y hay que reconocer, David, que muchos y muchos hemos desarrollado incluso adicción. Es decir, si se olvida el celular en casa, bueno, primero el celular, llegar tarde al trabajo que llegar sin celular, ¿no es cierto? A veces estamos en una mesa disque conviviendo, y se está conviviendo con el celular y no se está ni siquiera mirando a las personas que tenemos cerca, mucho menos escuchando. No estamos enseñando a las niñas y a los niños a relacionarse y a mirar el mundo. Y voy a dar un ejemplo muy sencillo. Si una mamá, una super mamá, que tenemos muchísimas, cuenta una historia a una niña o un niño de 2 años, va a ser bien difícil que mantenga su retención 3 minutos o 4, pero si lo pone delante de una pantalla, va a ser bien difícil que se la quite. Y puede estar delante de la pantalla 1 hora, 2 horas, 3 horas, porque las pantallas tienen 3 características que no tienen nuestras voces. Tienen movimiento, tienen sonido y tienen también luz. Y estos 3 factores generan endorfinas en el cerebro, es decir, generan placer, como el chocolate, como estar con una persona que amamos, como el poder estar muy contentos por una situación, y atrapa. Y entonces los padres tenemos que entender que las plataformas deben accesarse a ciertas edades, que tienen candados, que tenemos que enseñarles que no pueden recibir extraños en los videojuegos, que es el camino por donde más están entrando los ciberpederastas. Mientras hablamos hay 1 millón de ciberpederastas buscando niñas y niños, y por piedad, de verdad por piedad, mamás jóvenes, no suban fotos de sus niños a las redes sociales. Es un delito. Y ustedes al subir las fotos de las niñas y los niños a las redes sociales, los están exponiendo justamente a estos ciberpederastas. Es decir, ocupamos una gran responsabilidad los adultos. El mayor número de internautas en México es de 6 a 17 años de edad, y la pregunta es, ¿qué hace un niño o una niña de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años en una plataforma? Un internauta es el que ya vive al menos en una plataforma, no el que la ve de vez en cuando. Y esto tiene que ver con nosotros. Tenemos que reeducarnos en un mundo digital, tenemos que enseñarles que así como hay que respetar en el mundo no digital, hay que respetar en el mundo digital, donde el anonimato pues lo vemos, David. Hay que abrir las redes sociales para darse cuenta que esto es verdad. El nivel de odio, de ofensas, desde el anonimato, pues envalentona a los cobardes y provoca que las agresiones sean brutales. Así es. Senadora, le agradezco enormemente este tiempo, la invitación queda abierta para seguir hablando y visibilizando estas situaciones y seguir aprendiendo, que eso creo que es sin duda clave, como usted lo acaba de plantear. Algo para cerrar, un mensaje para... Quiero mandar un mensaje alentador y quiero decirles que estamos a tiempo. Es decir, estamos a tiempo y es corresponsabilidad de todas y de todos. Necesitamos la familia, las escuelas, ayudar a nuestras maestras y maestros, hacerlo también en la comunidad y sobre todo no ser cómplices. Hay que romper el silencio, no hay que compartir fotos, no hay que compartir memes. Yo sé que eso está difícil, pero si queremos una vida y una cultura de la paz, empecemos por nosotros. Nosotras y nosotros tenemos un dispositivo en nuestras manos, y con ese dispositivo todos los días, David, destruimos o construimos. Así que antes de darle enviar a un mensaje, a una foto, pensemos que detrás de esa foto, de ese meme, hay una persona, y si somos parte de la red de violencia, pues somos parte de la red de construcción de paz y de salud mental. Y los invito y las invito
a ser parte de la red de construcción de paz, porque es el derecho que tenemos, pero sobre todo es lo que debemos enseñar a las niñas y a los niños. Gracias, senadora. Un abrazo a la distancia. Buen día, buen martes. Buen día, hasta luego. Hasta luego. Es la senadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia. Primer paso, dice, sin duda, es visibilizar este problema de los abusos contra los menores, los delitos sexuales contra los menores, temas, visibilizar, aunque sean duros, los temas de la pornografía infantil, los testimonios que nos acaba de dejar, sin duda, impactantes, durísimos, y pues las cifras, las que hay que entender y asumir para combatir cómo se debe este mal. México, segundo país del mundo en turismo sexual infantil y principal productor de pornografía infantil, lo que nos dice Josefina Vázquez Mota.